Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con estos videos para la clase de Matemáticas 2 de Manhattan School. Estos videos van a estar subidos en la plataforma y en YouTube, así es de que para si necesitan información o recordar un poquito de lo que se explicó en el video, podemos retroceder, podemos parar el video y podemos volver a entender, ¿ok? Chicos, vamos a empezar con esta clase, unidad 1, va a ser de los ángulos y de los triángulos. La explicación que vamos a dar a continuación va a ser qué tipos de ángulos hay, qué tipos de triángulos tenemos, dependiendo de sus lados y dependiendo de sus ángulos. Acuérdense que esto es un tema que debieron haber visto en primaria y en secundaria, así es de que esto en realidad nada más es un recordatorio, ¿ok? Vamos a empezar con lo que es el ángulo plano. Un ángulo plano o ángulo llano también llamado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un ángulo plano, un ángulo llano, porque nos da 180 grados, chicos. Estos ángulos también son llamados, aparte de que es un ángulo plano, es un ángulo llano, ¿ok? Tenemos que el ángulo llano está formado por dos semirrectas que tienen en común su origen, denominado como vértice. Entonces, estamos viendo lo que es el ángulo en el plano. Observamos una abertura cuando tenemos otro de los ángulos. Tenemos una abertura, vamos a hacer, esta es la primera pregunta de su tarea número 1 y la pregunta es un ángulo plano. La segunda es, ¿qué es un ángulo cuando tenemos 45 grados? Ok, cuando tenemos 45 grados estamos diciendo que es un ángulo que mide menos de 90, por lo tanto es un ángulo agudo, ¿ok? Un ángulo agudo siempre va a medir menos de 90 grados. Menos de 90 grados los ángulos agudos. Estos ángulos son muy frecuentes de interpretar o de buscar en ejercicios de triángulos. Entonces hay que saber siempre que el ángulo agudo debe medir menos de 90 grados. Una cosita que necesito decirles es todas las medidas, o como recordarles que todas las medidas de un triángulo, para que entremos también en eso ahorita en el tema, nos tiene que dar la suma de tus tres ángulos, sea de la forma que sea, ¿sí? Sea de la forma que sea, siempre nos va a dar 180 grados. Este símbolo significa suma. Entonces, estos triángulos siempre nos van a dar 180 grados, ¿ok? Ok, vamos a decir que un ángulo igual a 180 grados, como decíamos, es un ángulo llano. O sea que tiene sus lados colineales. Colineales significa que una línea sigue de otra línea. Sí, eso es lo que significa colineales y nos da 180 grados en el ángulo llano. Ok, vamos a seguir con un poquito más de ángulos. Vamos a ver lo que es un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es aquel que nos va a medir más de 90 grados, menos de 180 grados para que no se convierta en un ángulo llano. Entonces tenemos que un ángulo obtuso sería bueno, nos queda un poquitito chueca la raya, pero ahí tenemos. Un ángulo obtuso, si tiene por ejemplo 140 grados, entonces decimos que es un ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque el ángulo obtuso debe medir más de 90 grados, más de 90 grados y menos de 180, ¿ok? Menos de 180. Entonces tenemos lo que es el ángulo obtuso. Vamos a ver también las unidades de grados y las unidades de radianes.
las conversiones, cómo convertimos grados, cómo convertimos radianes, ¿ok? Para eso necesitamos saber el concepto de qué es un minuto, un segundo, cuántos minutos tiene una hora, cuántos minutos tiene un segundo, cuántos segundos tiene un minuto y cuántos segundos tiene una hora, ¿ok? Vamos a hacer las conversiones y nos vamos a ver que las unidades más conocidas para medir los ángulos son los grados, ¿sí? Esas son las medidas más frecuentes. Estamos viendo ahorita todo lo que es geometría analítica. En geometría analítica tenemos que saber conceptos de grados, radianes, nombres de los ángulos o dependiendo del ángulo, cómo se nombra ese ángulo. Necesitamos ver también lo que son los triángulos, lo que son los triángulos dependiendo de sus lados o dependiendo de sus ángulos. Ok, las unidades más conocidas entonces dijimos que para medir los ángulos son los grados y los radianes, ¿verdad? Los radianes, la medida del ángulo tiene como base el sistema sexagesimal. ¿Por qué? Porque se basa en lo que son los minutos. Y acuérdense que una hora tiene 60 minutos. Entonces, esto significa que una unidad superior está formada por 60 unidades de orden menor. De acuerdo a lo anterior, un grado equivale a 60 minutos. A veces nos dan medidas, por ejemplo, de 32 grados, 25 minutos, 55 segundos, ¿sí? Para esto nosotros lo que tenemos que hacer es sacar los grados, pero primero convertir los minutos a grados y los segundos a grados, para poder sacar la suma de eso, ¿ok? Entonces vamos a estar viendo lo que son los grados, los minutos, los radianes, cómo convertirnos de grados a minutos, digo de grados a radianes, perdón, y de radianes a grados, ¿ok? Vamos a ver qué son las líneas perpendiculares. ¿Qué es una línea perpendicular? Bueno, una línea perpendicular es siempre aquella que nos forma un ángulo recto. Un ángulo recto, acuérdense que los ángulos rectos nos dan 90 grados. El ángulo recto siempre va a ser representado como por este cuadrito. Cuando tenemos figuras de diferente acomodo, a veces no podemos visualizar perfectamente cuál es el ángulo recto del triángulo en este caso. Bueno, este siempre va a tener un cuadrito ahí que ese nos dice que este es un ángulo recto y ya obviamente los otros dos ángulos tendríamos que sacar sus medidas o si tenemos una pues ya en relación a eso se saca la otra medida del otro ángulo. Entonces ¿qué son las perpendiculares? Bueno, las perpendiculares son dos líneas que se cruzan entre sí o que llegan entre sí y que nos forman un ángulo de 90 grados. Eso es una línea perpendicular o perpendiculares se les llama. ¿Por qué? Porque forman ángulos de 90 grados. Tenemos lo que es una recta transversal o secante, ¿sí? La recta transversal o secante es aquella que nos atraviesa perfectamente dos líneas. En este caso, la línea transversal viene siendo esta. ¿Sí? La línea transversal viene siendo la línea número 3. ¿Por qué? Porque esa es la que atraviesa, como quien dice, las otras dos. Estas dos son líneas paralelas. Nuevamente, ¿qué son las líneas paralelas? Tenemos que tener los conceptos. Las líneas paralelas son aquellas líneas que nunca se van a juntar entre sí. Siempre van a llevar la misma inclinación. Pueden ser horizontales, pueden ser verticales, pueden ser inclinadas,
pero la inclinación de ambas siempre va a ser igual. Entonces, nunca se van a llegar a juntar entre sí. Tenemos lo que son los ángulos internos de figuras, de una figura. En este caso, los ángulos internos de la figura serían estos, los que están por dentro de las líneas paralelas. Esos serían nuestros ángulos internos, y en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 ángulos internos, ¿sí? Vamos a ver lo que es un triángulo. ¿Qué significa un triángulo? Bueno, un triángulo es una figura de 3 lados. Tri significa de 3 ángulos, quiere decir que tenemos 3 ángulos. ¿Qué son los ángulos? Bueno, los ángulos son dos líneas que se juntan en un vértice, y el vértice es lo que nos forma el ángulo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un triángulo así, tenemos 1, 2, 3 ángulos, y tenemos 3 lados, ¿sí? En las figuras tenemos figuras regulares y figuras irregulares, pero en por ejemplo, esta es una figura irregular. Un triángulo equilátero sería una figura regular. Entonces, los triángulos, volvemos a repetir, están formados por 3 lados y con 3 ángulos. ¿Por qué? Porque se van a juntar en su vértice, que son las esquinitas. Eso es lo que son los vértices, ¿sí? De estos triángulos se pueden identificar de acuerdo o clasificar de acuerdo a la medida de sus ángulos, ¿sí? Dependiendo de la medida de los ángulos, tenemos lo que es el acutángulo, tenemos lo que es, esto es por sus ángulos, ¿ok? Por los ángulos. Por los ángulos tenemos lo que es el acutángulo, tenemos lo que es el obtusángulo, o obtuso sería. Tenemos lo que es también el rectángulo, que ese ya lo mencionamos hace rato, ¿verdad? Bueno, estos es la selección o el acomodo de la clasificación de los triángulos dependiendo de sus ángulos. Pero también se clasifican dependiendo de sus lados. Los lados siempre son 3, ya dijimos, y tenemos lo que es el triángulo isósceles por sus lados. Por sus lados tenemos lo que es el triángulo isósceles, el equilátero y el triángulo escaleno. Clasificamos el isósceles, tiene que tener 2 lados iguales, el equilátero tiene 3 lados iguales y el escaleno no tiene ningún lado igual. Todas las medidas de sus lados son diferentes en el escaleno. Las medidas del triángulo equilátero, sus ángulos y sus lados son exactamente igual. Y en el isósceles tenemos 2 lados iguales, con 2 ángulos iguales y con un lado diferente y obviamente un ángulo diferente, ¿ok? Entonces, nos vamos a la siguiente parte de esta explicación de lo que es geometría analítica. Esta materia de Matemáticas 2 es geometría analítica en realidad, y vamos a ver lo que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado, pero lo vamos a volver a explicar. ¿Cuánto grados tiene que tener un triángulo rectángulo?
lo comentábamos, tiene que tener 90 grados y a eso le llamamos triángulo rectángulo. El valor de este ángulo siempre va a ser el valor que está enfrente de la hipotenusa. De la hipotenusa, por ejemplo, este es C, este es A y este es B. Si recordamos un poquito el teorema de Pitágoras, siempre va a ser muy importante saber cuál es el ángulo rectángulo, porque ese va a ser siempre el que está enfrente de nuestra hipotenusa. Siempre. Entonces, si nosotros decimos que tenemos el teorema de Pitágoras, nos dice que es igual a C al cuadrado, es igual a al cuadrado más B al cuadrado. A estas letras les llamamos catetos, ¿sí? A y a B se les llama catetos. Y a la letra C, en este caso, le llamamos hipotenusa. Entonces, la medida, hacemos un despeje, si queremos saber, suponer que tenemos la medida del lado A, que puede valer 5, el lado B que puede valer 8. Entonces, si yo digo, ¿cuánto vale C? ¿Cuánto vale mi hipotenusa? Que esta es la hipotenusa. Hipotenusa, ¿ok? Entonces yo digo, ¿cuánto vale el lado C? Bueno, hago un despeje, digo A vale 5, 5 al cuadrado, más B vale 8, 8 al cuadrado, C es igual a 25, más 8 por 8 son 64. Aquí, ¿cuánto nos va a dar? 81, 90 y 89, ¿verdad? C es igual al cuadrado todavía, C es igual a 89. ¿Tenemos raíz cuadrada exacta de 89? No, porque 9 por 9 son 81 y 10 por 10 son 100. Entonces, bueno, podríamos dejarlo así, ¿verdad? Podríamos dejarlo así o podríamos dejarlo también con decimales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es el teorema de Pitágoras a grandes rasgos, nada más para que sepamos cómo identificar el ángulo opuesto al ángulo rectángulo o al lado opuesto al ángulo rectángulo, ¿ok? Para que sepamos cuál es la hipotenusa, porque muchas veces viene de manera volteada el triángulo, entonces decimos, ¿y cuál es el ángulo rectángulo? No lo podemos identificar a veces a primera vista. Ok, tenemos lo que es ¿cómo determinar el perímetro de un triángulo? Bueno, el perímetro. ¿Qué es el perímetro? Pues son las medidas que tenemos de este lado, de la A, la B, bueno, la B y la C. Vamos a dejarlo así. Entonces, la suma de A más B más C, eso nos va a dar el perímetro, ¿sí? Si yo tengo un triángulo que su equilátero, dijimos el triángulo equilátero mide exactamente lo mismo, y tengo que B vale 4, A y B y C y todos sus lados van a valer 4, ¿ok? ¿Por qué? Porque el equilátero significa igual. Y su altura nos dice que es de 4 centímetros. Entonces, si a mí me preguntan cuál es el perímetro, es muy fácil. 4 más 4 más 4. Esto es igual a 2. ¿Sí? Y si me dicen que cuál es el área, bueno, base por altura sobre 2, tengo la base que es 4, por base por altura que vale 4, entre 2, esto es igual a 16, entre 2 me da 8. Y así sacamos lo que es la primera parte de Matemáticas 2, que es los triángulos identificados por sus lados, identificados por sus ángulos. Y bueno, dimos una pequeña reseña de cómo se utiliza el teorema de Pitágoras. En algunas partes el teorema de Pitágoras es muy importante para calcular alturas, para calcular declives, ¿ok? Chicos, nos vemos para la próxima clase, que es Matemáticas 2, tarea 2.